Bueno, buenas tardes. Gracias en nombre de la Fundación Caja Canarias por acompañarnos a este cuarteto para un hombre sabio que vamos a celebrar hoy aquí. Hoy no vamos a tratar de trazar los mejores itinerarios para añorar a San Pedro. Más bien vamos a dejarnos ir por la ley de Lavoisier, que enuncia que la materia no se crea ni se destruye, sino se transforma. O sea que esta noche vamos a tratar de transformar esa hermosa energía llamada José Luis San Pedro en una nueva fuente de energía solidaria que debemos hallar realmente en nosotros, aceptando esa parte que ya es nuestra de José Luis San Pedro, la que nos anima a ser ciudadanos exigentes, dueños de un pensamiento crítico irreductible, para tomar su testigo y seguir en ese relevo insumiso hacia el mejor de los mundos posibles, aunque Carlos Taibo nos enmienda el verso diciendo que mejor hablar que otro mundo peor es probable, ¿no? Pienso que José Luis San Pedro hubiera cambiado los cientos de homenajes que hoy le están tributando por una sola asamblea de barrio o una sentada a las puertas del poder. Pero vamos a tratar de hacer entre todos esta noche es mantener ese calor de lo que fue una hermosa huella, de una hermosa llama que dejó José Luis San Pedro. Y lo vamos a hacer en manos de grandes amigos, de su compañera Olga Lucas, de esta mujer río que es hija del exilio, cuyo padre recorrió ese camino del carajo que siguieron tantos españoles para ingresar en el campo de concentración de Buchenwald en Weimar. Esta mujer que creció entre muros y telones de acero eligió el camino de la palabra, ya fuera en las ondas de radio o en la poesía, es decir, en los pocos lugares desde donde es posible decir las verdades inconvenientes. El día que San Pedro se encontró a Olga Lucas fue como si ambos se hubieran colado dentro de un cuento de Anton Chekhov, porque pueden imaginarse la escena, ¿no? San Pedro en una mesa, en un comedor, no sé si estaba muy lleno, no había mucha gente, confiésalo. Él protegiéndose como solía hacer cuando estaba solo con un libro para que nadie le molestara, y en ese momento entra Olga Lucas con una paloma, o con una Pamela azul, ¿no? O sea que chejoviana la imagen, ¿no? A partir de ahí, ¿no? Las vidas se desordenaron, pero se fueron construyendo y armando juntas. Y aquí la tenemos, así sigue hasta hoy, construyendo juntos esa vida de San Pedro. Así que, Olga, bienvenida a esta que es tu isla, que es tu ciudad también, y esta que es tu casa, y esta que es tu gente. Bienvenida. Sí, es verdad, y además lo he podido comprobar. Pues, buenas noches, muchas gracias. Claro, al ser la primera en hablar, toca empezar por el principio, que es el capítulo agradecimientos, y también el capítulo disculpas, porque San Pedro solía terminar siempre sus intervenciones con una frase que era algo así como: muchas gracias por su paciencia y perdón por mis muchas faltas. Pues yo no hace falta que llegue al final. De entrada les pido disculpas por mis muchas faltas, que las tendré, entre otras cosas, por esta voz gangosa, porque ustedes tienen estos alisios maravillosos, pero con los que yo me pillo unas bronquitis no menos maravillosas. Y desde que llegué el otro día estoy con una gripe que me va a hacer toser y ustedes me van a tener que disculpar. Quiero agradecer mucho este homenaje a Caja Canarias y, para ser sincera, lo echaba un poco en falta, porque desde que falleció José Luis ya han pasado exactamente 4 años y se habían acordado de él en muchos sitios, y a mí sinceramente me extrañaba que precisamente de Tenerife no llegara ninguna llamada. A lo mejor sí que se acordaron, hicieron cosas y yo no me he enterado, pero lo echaba en falta, y por eso cuando recibí la llamada de que iban a celebrar el centenario, pues me pareció lo justo, tanto para la isla como para la memoria de San Pedro, porque creo que se compenetraban bastante y el aprecio que se tenían era mutuo. Eso por un lado. Luego no sé si lo saben, porque como la ceremonia nunca llegó a celebrarse, pero José Luis San Pedro es hijo adoptivo de Santa Cruz de Tenerife y el decreto existe y estará en los archivos. Lo que pasa es que en aquellos momentos en que le nombraron hijo adoptivo, pues había unos líos con
las Teresitas o no sé qué historia, y no estaba el ayuntamiento como para muchas fiestas, y nosotros también preferimos mantenernos en discreto silencio, y no se llegó a celebrar la ceremonia, pero que no se celebrara la ceremonia y por lo tanto que no hubiera fotos en los periódicos no quiere decir que no lo sea. Y luego vi una cosa muy bonita, que es que yo cuando llegué, pues estaba mala y tenía fiebre, pero me cogí un taxi y lo primero que he hecho es ir al barrio donde vivíamos. Y hoy me he emocionado tanto que hasta de contarlo me vuelvo a emocionar, porque todo el mundo me reconoció, me dio abrazos, se acordaban de San Pedro, pero es que se acordaban de mí. Y la verdad, a mí no todo el mundo me reconoce sin San Pedro al lado. Y yo siempre supe que yo sabría quiénes son mis amigos, que no podría saber quiénes son mis amigos hasta que no falleciera San Pedro. Y eso efectivamente está siendo así, y esto es normal, y una se lleva sorpresas en ambos sentidos. Personas de quien te esperas que van a estar a tu lado, pues si te he visto no me acuerdo, y personas que trato muchísimo más ahora, porque se preocupan, porque saben que a San Pedro le gustaría que no se me dejara en el abandono. Algunas expresamente se lo pidió: por favor, cuida de Olga cuando yo no esté, que se va a quedar muy sola y tal. Otras no se lo pidió, pero bueno, hay quien me aprecia también a mí a solas. Y esto lo he vivido en el barrio donde vivíamos, en la tienda donde comprábamos, donde tomaba el barraquito. Me hicieron ahí un barraquito súper especial, el mejor barraquito de toda la isla, y me lo tomé, claro, porque en la tienda de ropa, en el vecindario, en la casa, o sea, yo marché de ahí llorando todo el rato. Digo, aquí no se me va a curar el catarro porque no hago más que llorar. Y entonces he sentido que este homenaje era también de la gente, que es lo que importa. Te he dicho antes de homenajes, no sé qué, no sé cuántos. La verdad es que hemos conseguido, excepto uno más oficial en la Biblioteca Nacional, pero hemos conseguido que a San Pedro se le homenajee como se debe, es decir, a un escritor como hay que homenajearle, leyéndole. Pues hemos llevado durante este año San Pedro a las bibliotecas. Hemos conseguido que en Madrid 400 personas han estado leyendo obras de San Pedro, entre los diversos talleres de lectura de las distintas bibliotecas de la Comunidad de Madrid, 200 presenciales y 200 y pico online, y luego me reuní con una representación de todos ellos, y fue interesantísimo, porque como cada taller había elegido un libro diferente, pues se intercambiaban. Y entonces a un escritor se lo homenajea leyendo. A un pensador, ¿cómo se lo homenajea? Pues pensando. San Pedro pasó los últimos años de su vida preocupadísimo, porque decía que de qué nos sirve la libertad de expresión si no tenemos libertad de pensamiento. Y realmente en ese sentido estoy muy contenta de que en este homenaje también se ha enfocado desde ese punto de vista. Vamos a sentarnos y vamos a homenajear a un pensador. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pensando, reflexionando y viendo qué legado nos ha dejado y por dónde podemos seguir y cómo podemos aprovechar sus enseñanzas. Y San Pedro era también un ciudadano absolutamente ejemplar. ¿Y cómo se homenajea a un ciudadano ejemplar? Pues imitándolo en vez de robando. Porque, yo no sé si ustedes lo saben, pero todas estas personas que ahora dicen que no sabían, que ellos solo firmaban, no sé qué, todos esos cargos y de sobra se los ofrecieron a San Pedro. Le ofrecieron ser consejero de Bankia, ¿cómo era Bankia entonces? Caja Madrid. Y le decían, no, si solo tienes que firmar, y le pagaban no sé cuantísimo, era todavía en pesetas, pero mucho, y secretaria y tal. Y no lo aceptó, porque decía, yo si firmo me tengo que leer lo que firmo. Si me leo lo que firmo me va a detraer de lo que a mí me interesa, que es la literatura y mis novelas. Y no tengo ganas de estudiarme las cosas bancarias. Y firmar sin leer, eso, por tanto dinero, ahí hay gato encerrado. No lo aceptó. Le ofrecieron ser consejero de Radio Televisión Española cuando él ni tan siquiera tenía televisión, no veía. Y le dijo, ya, pero ¿qué? No te preocupes, porque cuando haya que votar algo te pasamos el vídeo, tú ves el vídeo y votas y ya está. Y le ofrecían despacho, secretaria, no sé qué, no sé cuántos. Tampoco aceptó. Le ofrecieron ser director general del libro.
Y dijo, no, yo los libros los sé escribir, pero la gestión pública es otra cosa. Es decir, le ofrecieron todo y toda esta gente que ahora dice que no sabían, algunos efectivamente, si los contrataron igual que se lo ofrecían a San Pedro, me creo que no sabían, pero una cosa sí sabían, que se estaban llevando una pasta gansa del contribuyente por no hacer nada. Hasta ahí lo podían saber y podían haber tenido la misma actitud coherente. Entonces, todas estas facetas de San Pedro, ¿cómo se homenajean? Pues intentando emularlas, intentando comportarnos, porque decir esto, ay, cómo lo admiro, una persona admirable, qué honesta es, y luego acto seguido yo voy y robo, pues no parece muy así, ¿no? Y bueno, yo la verdad es que puedo estar hablando de San Pedro ininterrumpidamente hasta la medianoche, si se tercia, pero no lo voy a hacer, entre otras cosas porque aquí hay personas que tienen una gran talla intelectual, que aparte de conocedores de San Pedro personalmente y de su obra, pues tienen mucho que aportar y bueno, a mí ya se me oye de sobra porque parezco una predicadora, voy de pueblo en pueblo hablando de San Pedro y el que no lo ha oído en una radio me ha oído en otra y yo prefiero dejarles, y además aquí está su gran amigo Alonso, que era como un hermano para San Pedro, era su hermano de la isla y a mí me emociona mucho presentarle y que él presente la llegada de San Pedro a Tenerife y yo ya no digo nada más, si después queréis saber algo en concreto pues ya lo cuento, pero como introducción creo que ya vale. Perfecto. Pues como ha dicho Olga, José Luis San Pedro en el fondo era un isleño que se confundió de coordenadas para nacer en Barcelona hace 100 años y amó esta tierra escribiéndole hermosas cartas. Él decía, la isla me ha ayudado a concentrarme, a adensar mi humilde intensidad, a estar en mí. Escribió su novela La senda del Drago y en ella quedó claro que Tenerife de alguna forma, como él dijo, lo completó y ya desde ese momento nos llevaba siempre a cuestas, pero esa isla se agrandó gracias al afecto de los amigos. Él cultivó amistades de profundas raíces, como la de Alonso Fernández del Castillo, un hombre que consolidó en distintas etapas la apertura de instituciones como el Ateneo de La Laguna o el Instituto de Estudios Canarios. Desde el primer encuentro con San Pedro, ambos trabaron esa amistad incondicional y duradera que se remonta nada menos que a 1962. Nos contaba ayer Alonso que tuvo el atrevimiento de escribirle una carta a San Pedro en aquellos años para invitarlo a dar nada menos que 3 conferencias a cambio solamente de un billete, de la estancia en el hotel y de algún vaso de vino, me imagino, y poco más. Y este hombre vino, ya era generoso en 1962. Y desde entonces han caminado juntos esa senda del Drago de esta isla que conocieron juntos, que conoció de la mano de Alonso, y hoy él nos va a recuperar esa huella de generosidad muy poco conocida del amigo en esta isla. Bueno, yo realmente no sabía absolutamente nada de José Luis San Pedro hasta que un día un compañero del Colegio Mayor me dice, tú tienes que llevar a Tenerife a José Luis San Pedro. La explicación de esto es que yo estaba preparando las oposiciones y para ingresar en el cuerpo de secretario de Administración Local en el Colegio Mayor César Carlos. Y en ese Colegio Mayor pues había gente pues muy significada políticamente y había de todo. Como estamos hablando de finales de los 50 y principios de los 60, allí convivíamos había los franquistas, los comunistas, los socialistas, todo eso. Y en ese Colegio Mayor se invitaba una vez al mes a alguien, y voy a citar uno, de los muchos, cenaba y después tenía un coloquio
con todos nosotros. Y uno de esos fue Aranguren. Y entonces, pues, pasado tiempo, cuando yo estoy en el Ateneo de presidente, se me ocurrió traer a Aranguren. Y eso estuvo muy bien, fue un éxito y todo eso. Y entonces, cuando volví al colegio mayor, pues, para cualquier cosa que tenía yo que hacer porque estaba haciendo exámenes yo de ciencias políticas, en la Facultad de Ciencias Políticas. Y entonces me dijo un compañero, tú a quien tienes que llevar es a José Luis San Pedro, del que no había oído hablar nunca. José Luis San Pedro, sí, un catedrático de la Facultad de Económicas, un tío fantástico y tal, tienes que... Y le escribí una carta que podía perfectamente haber dicho, pero hombre, pero ¿para qué se le ocurre esto? Resulta que yo le pido que venga para dar 3 conferencias gratis. Nosotros lo que hacíamos es pagar el viaje y el hotel y eso, pero nada más. Y me manda una carta que conservo, es la que pone los títulos de las conferencias y que acepta y que está encantado y que viene y todo eso. Después de eso, bueno, hay un tiempo en el que no hay ninguna cosa aquí que justifique que venga San Pedro, pero de pronto aparece una oportunidad que es la siguiente. Se habla de que en Tenerife hacía falta un estudio de la economía para hacer un impulso de industrialización en la isla. Y bueno, pues vamos a contarle esto a José Luis San Pedro. Yo le cuento esto a José Luis San Pedro. Y José Luis San Pedro rápidamente dice, sí, nada, yo estoy dispuesto a ocuparme de eso. Se pone en contacto con el Banco Urquijo y él les pone la idea, hay que estudiar en las Islas Canarias la posibilidad de industrialización y esto es una cosa muy interesante para el Banco Urquijo y convence a los del Banco Urquijo y el Banco Urquijo se dice, bueno, muy bien, y José Luis viene y en principio trabajando aquí con 2 licenciados que han sido tinerfeños, que han sido sus alumnos. Uno está en la sala, que se llama Juan Antonio Núñez, y el otro Carlos Larroche. Y después empiezan a venir una serie de personas, batadas por el Banco Urquijo, y se ponen a trabajar en la industrialización de la isla y a buscar datos y a preparar documentos y todo eso. Y José Luis San Pedro pide que le dejemos un sitio en el Cabildo para trabajar él. Y yo desde mi despacho oía a José Luis que escribía a máquina a una velocidad vertiginosa. Sencillamente. Bueno, pues después de todo eso pues se hizo un estudio, se hizo un trabajo y como consecuencia de eso vienen aquí a la presentación de ese estudio las personas del banco, los personajes los jefes del banco y hay un acto en el Cabildo de presentación de esto. Bueno, tengo que recordar que José Luis San Pedro ficha para este trabajo a Tria Farga, que los 2 siguen trabajando muy intensamente en este asunto. Y viene Gómez Orbaneja y todo eso, y hace un fiestorro tremendo para celebrar estas cosas. Es curioso porque ese trabajo que se hizo después realmente no siguió la línea
digamos, esperada, se hubiera publicado, se hubiera difundido y todo eso. Hombre, la isla no tenía en ese momento las autopistas que tiene, no tenía los 2 polígonos industriales que tiene y otra serie de cosas que naturalmente era algo en lo que se estaba trabajando. Bueno, ese fue el primer momento y donde pues nos escribíamos frecuentemente, hablábamos y todo eso. Después en la universidad se fueron complicando las cosas, que era una situación terrible en la universidad española, las huelgas, los incidentes y todo eso. Y José Luis se va de Madrid y está en Inglaterra, y está primero en Salford, después está en Liverpool, y seguíamos relaciones, y él venía aquí cuando podía. Y se adquiere un apartamento que el edificio Bahía, delante del mar, pero bueno, no podía venir aquí con la frecuencia que él hubiera querido venir. De todas maneras, cada año, o sea, venía y daba conferencias en un montón de sitios, no solamente... Bueno, una de las cosas que hacía era una conferencia, se decía que iba a haber conferencias, pero sin título, y entonces él, cuando ya estaba la sala llena de gente, decía: ustedes sugieran temas y yo voy a contestar. Y entonces la gente decía: pues hábleme de una cosa. Y entonces él hablaba. Y después otro así. Y eso fue una de las muchas cosas que hizo, porque habló en muchos sitios generosamente, sin cobrar un céntimo. Y una de tantas conferencias es la que dio en el Instituto de Química Orgánica, invitado por Antonio González, que era el director, donde yo conocí a Olga, precisamente, que vino con él. Yo no la conocía de nada, y apareció una señora con una gorrita en la cabeza, y dio conferencias en el museo, por ejemplo, en el Museo de la Ciencia, y en muchísimos sitios, generosamente, y venía por aquí, por estas cosas. Y después, pasado el tiempo, pues decidieron venir a vivir aquí a Tenerife, primero allí en ese edificio Bahía, después, y después en la calle de Robaina, donde estuvieron más tiempo. Bueno, pues de todo eso, el final es que José Luis San Pedro ha sido un amigo de la isla, como yo diría, como no recuerdo ningún otro personaje que haya sido tan generoso y tan interesado por las cosas que dice como José Luis San Pedro. Cuando Carlos Taibo fue invitado a mantener con José Luis San Pedro una serie de conversaciones que serían publicadas bajo el título de Sobre Política, Mercado y Convivencia, aquello fue por 2005, creo que en octubre de 2005. Taibo se encontró con un hombre que no dejaba de transmitirle su agradecimiento, porque San Pedro creía que Taibo hacía como un gran esfuerzo entregando su tiempo y sus horas para conversar con un señor tan mayor, ¿no?
Paivo, por supuesto, sentía exactamente lo contrario, ¿no? Pero eso habla de la buena madera de la que estaba hecha José Luis San Pedro. Yo creo que la última conversación que mantuvieron ustedes dos y que continuó ese libro fue en 2008, 2005-2008, creo que fue, y además ese fue en público y se incorporó al libro. Y desde 2008 ha llovido mucho, ¿no? Yo tengo la sensación de que en el fondo, en lo esencial, ¿no? Las reglas de juego, el tablero y las piezas no se han movido mucho a pesar de todo lo que ha llovido, ¿no? Y Carlos nos va a meter por esos caminos futuros a los que podemos dirigir, que nos hubiéramos dirigido de la mano de San Pedro si él estuviera hoy aquí con nosotros. Carlos, bienvenido. Gracias, Álvaro. Se han movido probablemente para peor. Me temo que esta es la conclusión más rápida. Me has pedido que intente transmitiros mi visión de San Pedro de manera muy rápida, muy sucinta. Yo lo voy a procurar hacer llamando la atención sobre media docena de rasgos. ¿Cuál es el primero? San Pedro era un heterodoxo, y lo era en todos los órdenes de la vida. En primer lugar, en la disciplina en la que trabajó, la economía. Por lo que cuentan, y digo por lo que cuentan porque a mí no me dio clases, el primer día del curso preguntaba a sus alumnos quién había pasado hambre. Pregunta singularmente importante a efectos de saber qué es lo que debía transmitir a esos alumnos. Creo que debo agregar que San Pedro se preguntaba muchas veces como una disciplina, la economía, que sobre el papel debe preocuparse por el empleo de recursos escasos, no interpretaba llamativamente que uno de los primeros recursos escasos por los que tenemos que interrogarnos es el agua, como si los recursos naturales no formasen parte de esas inquietudes. En este orden de cosas, San Pedro creo que, en su heterodoxia, se atrevió a discutir todos los cimientos de la ciencia económica en lo que respecta al crecimiento, a la productividad, a la competitividad y, cómo no, al propio capitalismo. Pero ya he sugerido hace un momento que su heterodoxia iba más allá, aunque no tuvo la desgracia de padecer los efectos del Plan Bolonia en las universidades, lo criticó de manera muy lúcida. Más allá de lo anterior, en fin, me parece que San Pedro demostró, por ejemplo, un enorme coraje cuando se atrevió a defender en un país tan castigado como este el derecho de autodeterminación, algo que me parece que indica un coraje intelectual que hacía frente a las iras de los poderes establecidos. Yo he dicho muchas veces que en este terreno San Pedro parece que incumplía una norma básica de la biología que sugiere que cuando uno se va haciendo mayor, al mismo tiempo se va haciendo más conservador. Su caso era más bien una ejemplificación de lo contrario, con un agregado muy importante. San Pedro hablaba siempre para que lo entendieran. Creo que no hay ninguna intervención en la cual se dejase llevar por ese discurso barroco, por los arcanos de los profesores universitarios. Igual en sus clases era distinto, pero podría estar justificado. Me parece que esto importa subrayarlo. Segundo de los rasgos, San Pedro era muy trabajador. Álvaro se ha referido hace un momento a esa oferta que recibió de elaborar un libro conjunto sobre la base de unas conversaciones. San Pedro tenía entonces casi 90 años. Y la lógica más elemental hubiera sugerido que una cosa es aceptar la elaboración del libro y otra diferente, ponerse manos a la obra. Yo creo que San Pedro decidió imprimirle una urgencia a ese libro que contradecía un poco la edad en la que estaba. ¿Por qué? En parte porque era muy trabajador y en parte porque, claro, era inevitable que sintiese que la vida se le acababa y él quería terminarla haciendo lo que entendía que eran sus obligaciones. A mí me parece que San Pedro estaba trabajando siempre. Tercero de los rasgos. San Pedro era una figura ejemplar. Y me parece que lo era espontáneamente, no en virtud de un proyecto premeditado. Muchas veces, y vuelvo a un ejemplo, he recomendado a mis alumnos que lean un capítulo muy breve de un libro que escribió Olga sobre la base de un curso sobre la vida de San Pedro impartido en la Menéndez Pelayo de Santander, el capítulo relativo a la guerra civil. Yo lo resumo así. San Pedro nació en 1917. Tenía 19 años en 1936.
Procedía de una familia conservadora, no fascista. En estos casos importa la matización. En 1936 acababa de sacar una oposición de aduanas en Santander y el alzamiento de Franco lo pilló en la capital cántabra. San Pedro fue movilizado inicialmente en una unidad de milicianos anarquistas que, cabe suponer, provocó un shock en su persona. El shock derivado de unas gentes que no eran las suyas, pero que transmitían una visión del mundo consecuente y hermosa. Y creo que San Pedro acabó por segregar una suerte de relación de amor-odio por aquellos obreros rudos. En ese libro se cuenta que el responsable de su unidad de milicianos un buen día lo llamó a capítulo y le dijo escuetamente: hemos visto las manos que tienes y sabemos que te vas a pasar al enemigo. Te pedimos que si lo haces, lo hagas bien, de tal manera que no tengamos que matarte. San Pedro no se pasó al enemigo, pero el enemigo ocupó Cantabria y San Pedro, esto debía ser más frecuente de lo que parece, fue movilizado de nuevo, ahora por el ejército franquista, e hizo el resto de la guerra en Guadalajara primero y en Lérida después. Creo que esto fue lo que marcó poderosamente su pensamiento posterior. La violencia de los desheredados, de los obreros anarquistas, le repugnaba, pero la violencia de los señoritos, que tuvo la oportunidad de comprobar, era absolutamente intragable. Es verdad que este es un relato de muchos años después y que uno tiene derecho a juzgar cuál es su realismo, crudo o no tan crudo, desde la perspectiva de las décadas posteriores. Pero a mí me parece que retrata bien lo que fue la guerra civil desde la perspectiva de alguien que ocupaba una posición como la de cualquiera, no precisamente privilegiada, pero singularmente lúcida e interesante. Cuarta de mis observaciones: San Pedro era, hasta donde llega mi conocimiento, una persona tolerante. Permitidme de nuevo que proponga un ejemplo personal de lo que quiero decir. Un día escuché unas declaraciones de San Pedro sobre algo que había dicho o hecho el ya entonces expresidente norteamericano Bill Clinton, y las declaraciones no me gustaron, no sé a qué se referían. El caso es que quedo con él y se lo dije, le dije: José Luis, no me ha gustado esto que has dicho de Bill Clinton. Y cualquiera de nosotros, con el ego que arrastramos, hubiésemos buscado algún subterfugio para decir: oye, pues yo creo que Clinton era un canalla en muchos terrenos, pero esto que dijo era perfectamente correcto. ¿Cuál fue la respuesta de San Pedro? Se limitó a decirme: tienes toda la razón, Carlos, ahí no ha estado nada. Permitidme que subraye esta dimensión de alguien que tenía el prestigio que tenía, pero que no se echaba para atrás en un momento determinado para confesar: oye, pues aquí me equivoqué. No es muy común en los tiempos que corren. Yo creo que pocas personas podrían decir, por ejemplo, de mí, lo que yo estoy diciendo ahora de José Luis San Pedro. Quinto y penúltimo de los elementos que quiero manejar. José Luis San Pedro era una persona que tenía un excelso sentido del humor. Alguna vez le dije a Olga que en los 2 o 3 homenajes a los que tuve la oportunidad de asistir en Madrid, eché de menos que alguien glosase específicamente esta dimensión. No era un sentido del humor rebuscado, era un sentido del humor espontáneo, que salía de su vena. Permitid de nuevo que rescate una de las muchas anécdotas que contaba. Esta la relataba con mucha frecuencia. Seguro que bastantes de las personas que estáis aquí habéis leído una novela de José Luis titulada El río que nos lleva, que relata la experiencia de los gancheros que transportaban madera en el Alto Tajo, en la Alcarria de Guadalajara. San Pedro gustaba de contar que para escribir ese libro, para documentarse, realizó un viaje por la Alcarria, más o menos coetáneo del de Cela, y que un buen día llegó a un pueblo semiperdido y preguntó si había algún lugar donde podía dormir. Y le explicaron que había una señora que tenía una habitación que alquilaba, se personó en la habitación, vio que estaba limpia, que tenía una palangana y derecho a desayunar. Durmió y al acabar el desayuno por la mañana le preguntó a la señora: disculpe usted, ¿aquí dónde puedo hacer mis necesidades? Y la señora le señaló un muro que había al final de un prado y le explicó: ya verá usted que en el muro hay colgado papel y un sable. San Pedro, claro, respondió: lo del papel ya supongo para qué es, pero lo del sable... Y la señora, en un castellano que ya no se utiliza, le dijo:
es que hay un cerdo que acomete. Imaginaos la delicada posición de San Pedro, además teniendo que blandir un sable para enfrentarse a semejante bestia. Yo, por cierto, le pregunté una vez, ¿y el cerdo qué hizo? El cerdo estuvo muy tranquilo, me respetó por completo. Este era San Pedro constantemente. Sexta y última de mis observaciones. San Pedro era un personaje que desplegaba empatía por todas partes. De nuevo, más que teorizar al respecto, voy a echar mano del ejemplo que propongo siempre. Olga lo recuerda perfectamente, que cuando San Pedro cumplió 90 años, el Círculo de Lectores organizó en Madrid un homenaje al que se asistía por invitación. Acudimos un centenar de personas y a una veintena nos pidieron que hablásemos de manera muy breve, 1 minuto o 2 cada uno. Y recuerdo que había un acuerdo general sobre el hecho de que San Pedro estaba sembrado. Con sus 90 años escuchaba atentamente lo que decíamos cada uno de nosotros, lo retomaba, le daba una vuelta y terminaba con una conclusión de carácter sentencioso o humorístico. Un par de meses después quedo con San Pedro y lo primero que le digo es esto. Le digo, José Luis, con la edad que tienes, ¿cómo te funciona la cabeza? Qué acto el del Círculo de Lectores, qué capacidad la tuya de retener lo que decíamos tantas personas, de recogerlo y de acabar de manera divertida. Me interrumpe y me dice, ay, Carlos, no digas eso, no oía absolutamente nada de lo que decíais. Creo que esto es lo que mejor retrata a José Luis San Pedro. La empatía que producía generaba la impresión de que nos estaba escuchando. Y yo doy por descontado que se debía sentir muy incómodo. Claro, si uno no tiene la oportunidad de escuchar a quien habla, no le queda más remedio que improvisar una respuesta que curiosamente a todos nos parecía singularmente acertada. Este era José Luis San Pedro. Gracias por haberme escuchado. Sí, claro. Unas cositas benejas. Bueno, has dicho lo de trabajador y a lo mejor aquí algunas personas lo recuerdan que asistieron, que la medalla de oro al mérito del trabajo vinieron a entregársela, precisamente vino el ministro, me parece Caldera, era el que estaba entonces de ministro, a entregársela aquí en Santa Cruz. Y aquí le dieron. Y siempre decía San Pedro de que era el único premio de que seguro estaba segurísimo de que se lo merecía, porque otra cosa no, pero trabajar, había trabajado todo lo que podía. Luego ha dicho que era tolerante y a ese respecto San Pedro rechazaba un poco la palabra tolerante y decía que lo que había es que comprender, que la palabra tolerante él pensaba que implicaba cierta condescendencia, que quién era él para tolerar o dejar de tolerar, y prefería la palabra comprender. Y la historia de Clinton yo la recordaba pero con Blair. Pero da lo mismo, efectivamente eso fue así. La recordaba a propósito de Blair. Es peor. Es peor, sí. Y lo del humor, efectivamente es así. Y aquella vez él no oía una patata. Yo me di cuenta que no oía, o sea, los únicos que nos percatamos fue su hija y yo, que no oíamos porque le conocíamos. Pero yo me di cuenta a la tercera vez que dijo, que no me merezco tanto elogio. Y a la tercera vez que lo dijo, digo, San Pedro no se repite tanto. Y entonces, sí, al final, cuando no sabía qué decir, se salía con que no se lo merecía, digo, y no se había enterado de nada. Es que habían hecho así, algo así como estaba Concha García Campoy y él en el escenario, así en unos sofás como nosotros, y la gente del público pedía la palabra y decía lo que le quería decir. Claro, algunos eran recuerdos, me acuerdo de la intervención de Peridis. Peridis había heredado la casa de le había comprado una casa a San Pedro. Entonces Peridis decía que como San Pedro se levantaba muy temprano a trabajar, que esa casa la tuvo al final que vender porque dice que las paredes por la mañana le decían Peridis trabaja, Peridis trabaja. Y había cosas así graciosas y otras más sentimentales y tal. Y él efectivamente no se enteraba, pero tenía unas tablas para contestar, que no se enteró nadie de que no se enteraba, no solo tú, absolutamente nadie.
Andrés Orell ha pasado la mayor parte de su vida viviendo entre la clandestinidad y el exilio. Él fue corresponsal de esa radio que se escuchaba sotto voce al fondo de las casas, la mítica radio pirenaica. Y ha sido un testigo de las revoluciones del siglo XX, comunista incómodo, sin carnet, es decir, con las ideas intactas. Su memoria es un viaje acompañado por personas que escribieron algunas de las páginas de nuestra historia, desde el Che Guevara a Pasionaria. Y sobre todo frecuentó la amistad de escritores, de muchos escritores, entre ellos Manuel Vázquez Montalbán, José Luis Aranguren, Antonio Gamoneda, el mayor de sus amigos, José Saramago, y sobre todo José Luis San Pedro, al que dedicó un cálido recuerdo en este libro, Antimemorias de un comunista incómodo, en el que Andrés Orell nos recuerda la posición de San Pedro, irreductible frente a cualquier tipo de fanatismo, y parte de esa onda estela machadiana que atravesaba todas sus convicciones y que él supo disfrutar como grandes amigos que fueron. Buenas noches, Andrés. Gracias, Álvaro. No sabía la intervención que tenía aquí. Yo había preparado 4 capítulos que no voy a desarrollar sobre San Pedro como hombre, literatura y vida, el economista humanista y el socialismo de las multitudes. El siglo XX, sin duda, ha sido quizá el siglo más terrible y pernicioso de los que ha atravesado la humanidad. Se inicia con una Primera Guerra Mundial que asesina a 50 millones de personas y destruye infinitas ciudades. Continúa con una Segunda Guerra Mundial y los daños colaterales, llamemos, que se producen en países como España y Francia, que crea un holocausto en el que más de 10 millones de personas mueren en campos de concentración, pero por desgracia no termina ahí, sino que concluye en las últimas décadas de ese siglo y arrastramos todavía en las primeras del llamado XXI, con nuevos holocaustos a los que casi no se les quiere dar importancia, como son los que provocan los miles y miles de exiliados del hambre, de la miseria, de las guerras. Muchos mueren en las travesías, otros son explotados cuando llegan a tierra firme, y etcétera. Pero ese siglo XX, como todos los siglos crueles, en cambio, ha posibilitado el que haya unos hombres, unos seres humanos, hombres y mujeres, que nos han enseñado cómo la civilización, pese a todos los ataques que se le hacen desde distintos órganos siempre económicos e imperialistas, nos enseñan que aún puede salvarse. Son lo que llamamos el hombre renacentista. Y para mí, José Luis San Pedro es uno de los hombres renacentistas del siglo XX. ¿Qué es un hombre renacentista? Aquel que por encima de todo tiene un pensamiento lúcido, comprometido con el tiempo en que vive y que busca que la libertad, la igualdad, la no discriminación y el ser humano continúen existiendo. Pero al tiempo es un hombre sensible, un ser humano capaz de comprender que el arte, las letras, la belleza que crea la creación hacen que no todo se pierda en los horrores que conllevan todos los desastres de los que estamos hablando. Yo siempre pensé, desde que conocí, que José Luis San Pedro era un hombre renacentista, uno de los pocos seres humanos que en el siglo XX
además de ser renacentista, nos influía a los que éramos un poco más jóvenes que él y desde luego a los jóvenes que no quieren que el pensamiento, no como dicen algunos, se unifique y se iguale, sino que incluso desaparezca, porque si desaparece el pensamiento, desaparece la humanidad. Y José Luis San Pedro no solamente desarrolló el pensamiento y lo aplicó además a una economía humanista, que lógicamente no tiene nada que ver con la economía de la que se habla tantas veces en facultades, sino digamos en medios de comunicación, sino una economía que está ligada al desarrollo del ser humano, a la no discriminación entre norte y sur, a la negación del neocapitalismo, a la aplicación de que las ciencias y el desarrollo tecnológico que han sido tan importantes no se sitúen siempre al servicio de la destrucción y de la explotación, sino que vayan al límite de la igualdad, del desarrollo. Y no olvidaba el concepto de lo que tantas veces hay que buscar, la belleza. José Luis San Pedro, eso Olga sí lo sabe, fue un hombre que no solamente utilizaba el pensamiento, utilizaba sus conceptos economistas, sino que amaba las artes. Aprendió a tocar el violín, aprendió a tocar el piano, amaba la música y consiguió que la literatura se impregnara de todos los conocimientos que él tenía en las distintas civilizaciones que se desarrollan en el mundo y que consolidaran esa figura que a veces pues nos lo equiparan a aquellos que en siglos anteriores, desde un Leonardo da Vinci, no digamos a otros grandes escritores, consiguieron que la civilización no se perdiera en las terribles circunstancias en que las iglesias, las monarquías o las explotaciones económicas intentaban hacerla desaparecer. Mi asombro fue cuando de pronto descubrí, me regaló él, una revista literaria que se llamaba Uno y que la había escrito cuando tenía 20 años. Hablamos del año 1937. Y mi asombro fue tan gigantesco que comprendí que lo que yo pensaba que era un renacentista se podía equiparar con los grandes hombres que han intentado salvar a la civilización del deterioro que sufrió, sobre todo con los nazismos y fascismos de nuestro tiempo. Esta revista literaria Uno, que él publicó un solo ejemplar en el año 37, decía: escribí también una revista literaria Uno, de la que fui autor de todos los artículos. Fue una especie de ensayo de palotes para ver que el género se me daba mejor. Incluso hice el diseño y los dibujos. Pero ¿qué tenía esa revista para que a uno realmente le dejara asombrado? Pues nada más y nada menos que en el año 37 se la dedicara a Michel de Montaigne, quien en aquella época, en aquella cruel circunstancia, iba a pensar que había una persona que con 20 años escribía un texto que se llamaba Michel de Montaigne, visto por él mismo. Yo guardo esta revista, que la tengo en casa, no la he traído, porque además
Nunca olvidaré la dedicatoria que me hizo. Decía, para Andrés Sorel, compañero en tantas cosas, amigo radical y comprensivo, esta muestra de mis tempranos impulsos hacia el afán de escribir. Es decir, ya desde que tenía 20 años, José Luis San Pedro era lo que hasta su muerte ha sido. Tengo otro recuerdo de él que realmente es entrañable y hubiera supuesto que en este momento de haberle tenido en cuenta, desgraciadamente, esos políticos que solo piensan en su puesto, en su burocracia, en pervivir y no en lo que debe ser la política, que debe estar al lado de los ciudadanos, le hubieran hecho caso. Fue hace más de 30 años. Un día me llamó y vino a verme. Y empezamos a hablar y me dijo, mira, es que quiero contar contigo una cosa. Tú sabes que el rey me propuso para ser senador, cuando en la primera época de las legislaturas el rey tenía la facultad de nombrar a unos cuantos senadores. Dice, yo me lo pensé, me parecía absurdo y que iba yo a pintar en el Senado. Y de pronto, dice, después de considerarlo, dije, sí, ¿y si el Senado pudiera transformarse en una cámara de ideas? En una cámara en la que se discutieran los temas realmente interesantes y que sirven para cambiar el estado de las cosas en la aplicación de la política, donde se hablara de educación, de cultura, de representación, de igualdad, y todos los que estábamos ocupando esos sillones nos dedicáramos en cada sesión y en cada reunión a tocar estos temas. Dice, claro, era imposible, a nadie le interesaba, todos estaban en lo que se llama la política diaria. Dice, por eso tardé muy pocos meses en dejar el cargo y ponerlo a disposición de que realmente tuviera más afanes burocráticos que revulsivos. Han sido numerosas las conversaciones y como no es lugar de extenderme para que haya un coloquio, hay otra faceta que me interesa muchísimo destacar, ya que no vamos a hablar apenas de literatura y de economía, porque lo mejor es leerle, y es, después del 15M, cuando realmente se intentaba, a través de movimientos sociales, transformar la situación política, cultural, económica. Es mucho más difícil porque ya sabemos cómo son los problemas de quienes dirigen, que no es el propio país, sino las multinacionales, etc. Y veíamos una esperanza en que aquellos movimientos, siempre que no se transformaran en partidos políticos convencionales, como por desgracia suele ocurrir, dieran un impulso a la participación de mucha más gente que, al margen de las organizaciones burocráticas, sean sindicales o políticas, que funcionaban, transformara el país. Recuerdo que mi asombro fue cuando yo iba mucho también a conversar a Hondarribia con Alfonso Sastre, y encontré que Alfonso Sastre participaba de esta forma de pensar y dejaba atrás su cierta tendencia a ser un marxista clásico, y me hablaba, es que hay que crear un socialismo distinto. Y él le puso un título
que acabó publicando en un libro hace año y medio, yo hablaba mucho con él, que era El socialismo de las multitudes. Ese socialismo de las multitudes era el que también compartía José Luis San Pedro, un socialismo auténtico, un socialismo no enquistado en aparatos, sino que se va desarrollando con diálogos, con conversaciones y con participación. Yo quiero leer, porque es increíble, dos frases o dos textos, tenía muchos, de José Luis San Pedro. Uno es el discurso de su ingreso en la Real Academia Española del 2 de junio de 1991. Hay discursos como el que dio Saramago al recibir el premio Nobel, que muestran la diferencia entre quienes aceptan un cargo y aceptan una nominación o un premio sin ser críticos al tiempo con lo que están viviendo, y los que realmente no se olvidan de atacar por lo que han luchado toda su vida en su pensamiento y en su creación, sea literaria, política, social, etc. Este fragmento de José Luis San Pedro nos dice cómo hasta el último momento, hasta la última circunstancia, él es consciente de cuál era su papel y cuál era lo que había sido la constante de su vida. Desde que con 20 años le dedica ese número de la revista con sus dibujos y con sus notas, incluso hablando de música, a Michel de Montaigne, para hacer ver lo que es un hombre que renuncia a todos los cargos que había tenido, a todas las influencias y reconocimientos que tenía en la Francia de su tiempo, se encierra en una torre y dice: ahora soy libre porque estoy solo conmigo mismo y con mi pensamiento. Sus libros y su análisis sobre él y lo que un ser creador, humano, inteligente, debe desarrollar a través del momento en que es consciente de la importancia que tiene. Pues en su discurso de ingreso de la Real Academia Española de la Lengua, es increíble, escribe San Pedro. Dice San Pedro a los académicos, muchos de ellos tan nefastos como los que desde el franquismo se nombraban y otros ya un poco más lúcidos: lo esencial del capitalismo no está en que utilice el mercado mucho más que el plan. Lo fundamental es su creencia de que, gracias a la competencia privada, cuanto más egoístamente se comporte cada individuo, tanto más contribuirá al progreso colectivo. Por tanto, es deseable que cada uno aumente al máximo su beneficio a costa de quien sea, y a partir de esa creencia se pasa insensiblemente a pensar también que en la vida solo importa lo que produce ganancia monetaria. Así se desprestigian todas las actitudes cuyos móviles no sean económicos. Es decir, lo que no se cotiza en el mercado no tiene valor. Cualquier necio, escribió Machado, confunde valor y precio. Hablando en general, nuestra civilización padece esa necedad. En estos tiempos secularizados, los valores no económicos pasan a segundo plano y el texto sagrado es el Evangelio según San Lucro. En el altar mayor son adorados el becerro de oro y su pareja, la técnica, Santa Madre de la productividad, multiplicadora de los beneficios,
de la que se espera la solución de todos los problemas. El hecho es que la anacrónica ideología legaliza los intereses del norte y que así se frenen las iniciativas hacia el progreso que podrían surgir en el sur, donde sobrevive el sentido comunitario y donde por eso caben impulsos hacia una mayor solidaridad mundial. Solidaridad mucho más necesaria ahora, sobre un planeta empequeñecido por la técnica de las comunicaciones, donde ninguna cultura puede existir ya aislada, porque San Pedro estaba en la conciencia de que hoy día el verdadero Dios es el mercado y su profeta es la publicidad, y que a través de la publicidad y el mercado es como se produce esta terrorífica explicación y esos holocaustos negados, pero que mientras estamos hablando en este momento se están viviendo en océanos, en desiertos y en tierras en las que, para desgracia nuestra, hombres renacentistas como San Pedro, creadores lúcidos, profundos y en la verdadera palabra auténticamente revolucionarios, cada vez existen menos. Y nos estamos jugando en que si desaparece el pensamiento, también desaparecerá el ser humano. Nos queda por eso estas palabras que no son un homenaje, que es un homenaje a quienes todavía, gracias a figuras así, no delinquen y no abandonan la posibilidad de seguir pensando, creando, y que la civilización no quede enterrada definitivamente. Nada más. Gracias, Andrés. Olga, después de tantas conmemoraciones en recuerdo a su memoria, tú has ido recogiendo de alguna forma ese sentimiento de orfandad, como si constantemente escuchamos esa queja de que ya no quedan humanistas de alma machadiana capaces de exponerse como él se expuso, ¿no? Y él solía darnos la clave antes de marcharse y citaba continuamente a Martin Luther King. Sí. Y él nos recordaba que hay una conducta más escandalosa que la de los malvados, y es el silencio de los hombres buenos que callan y miran para otro lado, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están las mujeres y los hombres buenos? Fuera de esta sala, digo yo. No. Están. Tampoco... Es verdad que los referentes así, pues se nos han ido marchando. Se murió Saramago, los Saramagos, los Galeanos, los Benedettis, los San Pedros, incluso Salvador Paniker murió hace poco, también era persona, bueno, en otra índole, de otra manera, pero también era alguien que pensaba en el pensamiento. Y es verdad que personas así de referentes están marchando y yo también pienso que no se ve un relevo así tan claro, pero tampoco me creo que no haya buena gente. No lo creo. Y yo creo que tienen bastante menos altavoces los buenos que los malos, para empezar, que la bondad no es noticia, la maldad siempre lo es, y yo lo que creo que sí, que falta organizarse. Yo sí creo que, no sé, Carlos, tú que vas mucho por ahí, por el mundo, y yo creo que hay buena gente por ahí, ¿no? Bueno, es que si no nos vamos aquí ir hundidos en la miseria. ¿Qué dices? No, pero tú sí que eres una persona que también que vas a todos los sitios que te llaman, que siempre estás hoy en una ciudad, mañana en la otra, y te juntas con la gente que quiere cambiar el mundo y
que se creen tus teorías del colapso y todas estas cosas, pero yo tampoco creo que haya que ser tan pesimistas. San Pedro, siempre se discutía si era pesimista o optimista. Yo creo que ni lo uno ni lo otro. San Pedro lo que era es vitalista. Él creía en la vida y estaba convencido que la vida haría de las suyas y hiciéramos lo que nosotros hiciéramos, que evolucionara en un sentido o en otro sí dependía de lo que hiciéramos, pero que el planeta nosotros lo necesitamos, pero el planeta a nosotros no nos necesita para nada y se extinguen las especies y la vida continúa. Él era muy vitalista y yo una de las cosas que más le envidio es su manera de disfrutar con cualquier cosa. Él llegaba aquí y era feliz con todo, y era capaz de entusiasmarse con cualquier cosa. Me acuerdo una vez que había leído un libro de una científica italiana, Levi Montalcini, una cosa así se llama, una mujer, una señora italiana muy mayor. Bueno, ya murió, creo, ¿no? O si no murió, es centenaria ya. Y entonces ahí esta mujer, pues no sé qué contaba de un huevo, y estaba el hombre entusiasmado, que es que no nos damos cuenta, y el huevo, y el núcleo, y bueno, o sea, que es que os parece que no es nada, pero el prodigio de la vida, y él se entusiasmaba con absolutamente todo, pero no absurdamente, ¿eh? Era una persona, y le gustaba, muy curioso, tenía curiosidad por todo, y acumulaba mucho conocimiento. A mí la gente se me ríe cuando digo una de las cosas de la viudez es que tengo que googlear como todo el mundo. Yo antes iba con mi enciclopedia viviente al lado, no sabía algo, preguntaba y me lo contestaban todo. Y ahora no me queda más remedio que sentarme tiqui, a ver qué dice el ordenador. Y tenía una cultura muy vasta y era sobre todo eso, él creía en la vida. Sí, tú has hablado de esa faceta multidimensional del hombre que él buscaba, explorar al máximo las posibilidades y las potencialidades que tenemos como personas, ¿no? Sí, lo que pasa es que en San Pedro pasa que por fases se han ido unas facetas solapando a las otras, ¿no? O sea, hay mucha gente que pregunta, pero él era economista y ¿por qué se pasó a la literatura? Bueno, pues no es cierto, él escribió, como ha recordado Andrés, desde que en su primer destino en Santander, porque la revista 1, que tú la tienes, hay que decir que muchas hojas son estadios, o sea, es el dorso de los estadios de aduanas, o sea, papel allí rayado. Y en su destino de aduanas, pues él ya hacía literatura. Y de hecho él ha estado 40 años escribiendo como literatura sin ser conocido como escritor. Se levantaba a las 4 de la mañana y tal. ¿Por qué se hace economista? Porque su idea, bueno, él se hace de aduanas porque su familia, pese a no ser pobres, tampoco eran suficientemente pudientes como para mantener a 3 hijos en Madrid con carrera. Entonces él eligió una carrera muy corta, que era la de oficial de aduanas, pensando que una vez tenga su destino, estudiaría filosofía y letras. Pero al estallar la guerra, claro, no pudo. Y después de la guerra, ella tenía que trabajar porque además mueren sus padres, tiene que mantener a sus hermanos y a sus tías, y la única carrera que podía estudiar por la tarde era precisamente económicas, porque se implantaba entonces, que se llamaba Ciencias Políticas y Económicas, y compartían el edificio con Derecho. Entonces los de Derecho iban por la mañana y los de Económicas por la tarde, y eso le permitía a él hacer la carrera. La hizo pensando que, bueno, que ya que estaba en la Dirección General de Aduanas le serviría de algo, pero luego le gustó, porque a él le gustaban las cosas, se entusiasmaba, y sobre todo le gustó mucho la enseñanza. Él fue un docente extraordinario, o sea, y yo me reía a veces, me metía con él, decía, bueno, como docente también tienes una mancha en el currículum, y es que casi todos los ministros de Hacienda han sido alumnos tuyos, ¿eh? O sea que también hay cosas que perdonarte. Pero realmente, bueno, sus alumnos todos es que hablan maravillas, y además de todos los lugares, porque en aquella época solo se podía estudiar económicas en Madrid, y de todos los lugares de España, ya por donde hemos viajado con San Pedro, han aparecido estudiantes de San Pedro. ¡Ay, maestro, cómo le recuerdo! Y él, me acuerdo que siempre decía, bueno, otra víctima. No diga eso, víctima no, fue un placer ir a sus clases. Otros que dicen que se salían de sus clases para ir a las de San
Pedro, que no tenían ni por qué estudiar economía ni nada. Y él le gustó, pero le gustó la economía al revés. Él pronto se dio cuenta de que en economía se habla mucho de riqueza y él entendió que de lo que había que hablar en economía era de la pobreza. Y luego esto se resumió en una frase que él decía: hay economistas que trabajan para hacer más ricos a los ricos y otros que estudiamos la materia para intentar hacer menos pobres a los pobres. Y ahí vino también la metáfora esa de la montaña del hambre, y él se interesó siempre por la economía desde ese punto de vista. El resto de la economía no le interesaba, y además no le importaba y no sabía un pepino. Yo, cuando él presumía en las conferencias de que había estado 30 años en un banco, porque había estado en el Banco Exterior de España y había llegado subdirector general y todo eso, y que había conseguido salir ahí, bueno, esto lo decía con mucho gracia, dice, porque gracias a mi talento y a mi no sé qué y a mi no sé cuántos, así lo adornaba, no sé cuántos, conseguí salir del banco sin entender ni una palabra de operaciones bancarias. Y yo, la verdad es que siempre pensé que era una butad que él decía, yo no me imaginaba que fuera cierto. Y fue precisamente en esta isla, en Puerto de la Cruz, donde yo me pude percatar hasta qué punto era cierto que no sabía nada, pero nada de dineros. Y es que no le había interesado nunca. Y me enteré aquí porque al principio de salir lo de Internet, pues ocurrió una cosa que a muchos escritores les cogieron el dominio. Claro, que no sabía, en aquella época ni yo no sabíamos nada de Internet, pero nos escriben de la agencia literaria que lo del dominio, que no sé qué, y claro, por miedo a que alguien en tu nombre publique cosas que ilegales o que no tocan, pues nos dicen que tenemos que enviar un dinero. En aquella época esto se solucionaba entre Nueva York y Ginebra. Entonces había que enviarles un dinero a unos abogados en Nueva York. Y ellos han pensado, ay, ¿y ahora yo qué hago? Si yo estoy aquí, yo aquí no tengo dólares. Y venga que no tengo dólares. Y ¿qué más te da? ¿No tienes dólares? No, porque me me piden tantos dólares. Y les digo, bueno, pero vamos al BBVA y te mandan, les decimos que envíen el contravalor, pero yo en la cuenta lo que tengo son pesetas. Y yo decía, no puede ser, me estarán tomando el pelo, pero no. Total, que lo acompaño al BBVA ahí en Puerto de la Cruz. Y, ay, señor, y él se metió una sonrisa etrusca en el bolso y llega ahí. Y, ay, señorita, mire usted, unos desaprensivos, lo que me han hecho, que me han cogido el nombre, bla, bla, bla. Pues, bueno, que no entendía nada, yo se lo resumí un poquito. Y, en fin, mire usted, tiene que enviar el contravalor de tantos, de esta cuenta a esta cuenta. Bueno, luego había un lío de que en el fax nos decían exactamente lo que tenía que poner, no podía ser ninguna otra cosa bajo ningún concepto, pero a la señorita no le cabían tantos dígitos. Bueno, total, que todo ese lío se soluciona y al final él ya se alivia, se respira aliviado y le dice, saca su sonrisa etrusca y le dice, mire señorita, ahora le voy a dar yo su comisión de usted. La otra se queda así mirando y coge y le entrega la sonrisa etrusca. Y yo salí de ahí, yo digo, pero tú te das cuenta de lo que has hecho. Esta mujer, vale, no te ha reconocido, pero en cuanto llegue a su casa, si lo cuenta, o simplemente con que le dé la vuelta el libro y se lea que eres catedrático de estructura económica y no sé cuántas cosas más, se va a creer que le hemos estado vacilando aquí toda la mañana. Pero él, todo esto... Álvaro. Pero es que realmente te cedo la palabra, pero no para que dilapides más el prestigio de José Luis. Es que hay un concepto totalmente erróneo sobre quién es un pesimista. Yo aplico la frase de Mario Benedetti, que lleva toda la razón. Dice, un pesimista es un optimista bien informado. Pesimista es el que cree que vive en el mejor de los mundos posibles, le importa tener narices todo lo demás y va diciendo, es que este mundo es maravilloso, es que todo es perfecto y tal. Mientras que el optimista es el que, consciente de que el mundo es un auténtico desastre, no ya solo por las explotaciones económicas, por la degradación ambiental, por la forma en que se está gestionando que puede acabar con todo esto, consciente de eso, lucha cada día por denunciarlo, por hablar de los males que nos aquejan y por intentar que se transforme.
O sea que el concepto es totalmente erróneo. El pesimista es el que aparece como un optimista diciendo todo está bien, todo es felicidad, vivimos en el mejor de los mundos y tal. Y como decía Benedetti, que no se lleva razón, y en cambio el optimista es el que es alguien que está bien informado e intenta no condescender con lo que normalmente se piensa que no hay que criticar. Tu amigo Saramago solía citar, ¿no? Pesimista por la razón, optimista por la voluntad. Sí, ¿no? Y que cada mañana te despierta. Y San Pedro, por eso, pesimista no, era un optimista porque, como dice Olga, si leyéramos todo lo que es sobre economía, él dice, es porque es consciente de que la economía está absolutamente es decir, está hecha para que el mundo vaya cada vez más desigual y peor, sea en las clases que se dan en las universidades o sean en los que hablan de la economía en los grandes congresos. Y él creía en una economía, por eso dice, y su último libro es maravilloso, humanista, para el servicio del ser humano y no de los intereses. Sí, pero cuando por la calle nos encontrábamos a veces con economistas y antiguos alumnos que le decían, ay, le reprochaban haber abandonado la economía por la literatura. Y entonces él siempre decía que no soy yo el que ha abandonado la economía, es la economía la que me ha abandonado a mí. Claro. Y decía, yo ya les he dicho todo lo que tenía que decir y dice, han triunfado los otros, no quieren hacerme caso, pues ya. Y entonces lo que estaban diciendo de que se la habían solapado, bueno, pues entonces durante una temporada la literatura... la economía solapó la literatura, pero luego cuando fue más conocido y ya realmente él no se ha dedicado solamente a escribir hasta que se jubiló. O sea, él se levantaba a las 4 de la mañana, escribía y, como decía él, cuando se me acaban las ideas me voy a la oficina. Pero no fue conocido como escritor hasta después, era conocido como economista y representaba a España en los organismos internacionales y tuvo mucho que ver en los planes de desarrollo y todas estas historias y en superar la autarquía y todas esas historias. Luego fue conocido como literato y se olvidaron pero ya es que se encargaron, los triunfadores de la economía se encargaron de que no se le recordara mucho como economista. Hasta cuando luego vino la crisis sí que algunos lo han rescatado sus enseñanzas. Pero luego pasó también que en el último periodo de su vida el quincemayismo pues eclipsó también su faceta literaria. A mí hubo un momento que, por eso cuando se publicó hace 2 años La vida perenne, yo me alegré mucho porque era su faceta, digamos, más espiritual. Y yo me alegré de que la editorial tuviera esa idea para un poco volver al todo San Pedro, porque se la había encasillado en el quincemayismo y yo a veces decía, bueno, pues ya es triste que por haber escrito el prólogo de un panfleto, porque ni siquiera el panfleto lo escribió, el que lo escribió Gesell, él solo escribió el prólogo, el panfleto, y haber apoyado el quincemayismo ya, o sea, que te hagas más famoso por ese prólogo que por octubre, que fueron 19 años de su vida escribiéndolo, a mí ya también me daba pena. Entonces hubo un momento, y hay gente, yo sé que hay mucha gente, que ni le ha leído ni le va a leer en la vida, pero lo adoraban. Y bueno, sí, está bien, pero está bien recuperar a mí, yo desde que como legataria de su obra y como persona designada por él para la gestión de su obra, su voz y su imagen, pues desde hace 4 años no hago otra cosa que dedicarme a todas estas cosas y lo que busco es rescatar el todo San Pedro, precisamente por eso, porque era una persona renacentista y entonces no era solo el señor que dijo a la gente del 15 de mayo me estáis devolviendo, me estáis alegrando los últimos días de mi vida, era mucho más. Y luego, claro, el 15 de mayo también, como inicialmente ni entendían ni querían entender nada y tenían la obsesión de quién está detrás, pues fue una persecución. Hubo un momento en que parecía que los 2 abuelitos, el Gesell y el San Pedro, habían montado todo eso. Y él en eso además fue muy, muy honesto, porque no quiso
o sea, no quiso que se le atribuyeran unos méritos que no eran suyos, porque desde luego él activista no era, eso ya te lo digo. Y él no montó todo el follón de la Puerta del Sol, ni siquiera la manifestación, porque el comunicado se leyó al final de la manifestación del 15 de mayo, que el comunicado se lo pidió Democracia Real Ya. Pero la manifestación había sido un exitazo en todas las ciudades que se había celebrado, y fue al final de la manifestación que se leyó su comunicado. Entonces él tuvo en eso el mérito que tuvo, pero no quiso atribuirse otro, y él nunca pisó la Puerta del Sol. Sí que fue a su asamblea de Chamberí, de su barrio, pero jamás quiso pisar la Puerta del Sol, porque sabía que le dolió un poco, porque ya no podía. Le hubiera gustado ir a enseñar. Cuando los profesores de la Complutense iban a ir a la Puerta del Sol a dar clases, ahí sí que le picó un poco el gusanillo, pero ya no tenía su corazón ya no estaba para dar clases al aire libre ante multitudes, y ir por ir no quería ir, porque sabía que todos los focos y todas las televisiones y todos iban a converger, y claro, luego a él no le pasó las cosas que le han pasado a otros, a Cayo Lara, que fue ahí la buchearon, o a otros, pero porque realmente él era consciente de que había un montón de movimientos que llevaban años trabajando, los de Juventud Sin Futuro, los de Stop Desahucios, los de Democracia Real Ya, los de no sé, los de uno que no me acuerdo nunca cómo se llaman, los de los audiovisuales, aquellos, y que en un momento dado pues se dan las circunstancias sociológicas para que todos esos movimientos cuajen, estallen, y sí, tú lo apoyas y estás contento. A él lo que más contento le puso de todo aquello es que por fin se dejaba de tragar, porque él lo que más le venía años antes molestando es que las tragaderas que estábamos demostrando tener, y cuando por fin hubo una protesta, pues eso le alivió mucho, la verdad. En una pintada que San Pedro encontró estampada en el muro del Odeón en París durante las revueltas estudiantiles en mayo de 68, él se encuentra con una pintada que dice que pare en el mundo que me apeo. Yo me apeo, ya lo decía siempre. Y hay esos dos momentos. Uno puede ser precisamente el que comentaba antes Carlos Taibo, de la guerra civil, el haber luchado precisamente desde los dos frentes, ¿no? Y ver el absurdo, ¿no? Y en ese momento él dice, me convertí en el acto a ese programa. No podía yo parar el mundo, pero sí apearme con mi resistencia pasiva de la sociedad asfixiante. Así que abandoné la columna humana en su marcha histórica hacia el desarrollo inaceptable, y me quedé sentado en la cuneta viéndoles pasar con sus chirimbolos y sus ilusorias banderitas. ¿Dónde quedan realmente todos esos sueños, esas utopías del momento, y que me imagino que San Pedro también soñó, ¿no? Pero eso es muy relativo, ¿no? Porque él decía que se apeaba del mundo, y en ciertas esas cosas sí que se apeaba de los chirimbolitos que decía él, y procuraba mantener una vida más humana, pero él nunca se apeó de nada. Nunca se apeó de nada. Se apeó, cuando él decía me apeo es porque él no quería entrar en el juego de ahora me compro el móvil. ¿Os acordáis cuando decía aquello de que me compraré un móvil cuando ya lo vendan con cuarto de baño incorporado? ¿Te acuerdas que nos reíamos que decía eso? Y no quería entrar en el juego y quería una vida pues más sosegada, más, por eso le gustaba también mucho venir, porque salir de Madrid le daba la sensación como que dejaba ahí la civilización más loca, pero él nunca se apeó, es que era una dicotomía que tenía. Y ustedes dos que compartieron precisamente ese mundo que se iba marchitando lentamente. A ver, antes Olga me ha preguntado si no es cierto que hay mucha gente que sigue luchando y que lo sigue haciendo con lucidez, con buen sentido. Claro que la hay. A mí me parece que en el fondo lo que tenemos que hacer es maravillarnos de que después de varios siglos de Estado, de violencia, de capitalismo, de sociedad patriarcal, la lógica de la solidaridad y del apoyo mutuo perviva. El ejemplo que propongo siempre es el de la actitud de esa gente, de ese pueblo de Galicia, Angrois, cuando se produce hace 4 años el accidente del tren, y acuden presurosos, arriesgando su vida,
ayudar a gentes que están en una situación extrema. ¿Qué quiere decir esto? Desde mi punto de vista quiere decir que pese a la apariencia de estar podridos, conservamos dentro determinados mimbres que aconsejan concluir que todavía vamos a luchar mucho. Y mi impresión es que si es certero el diagnóstico que apunta, que nos aproximamos a marchas forzadas, a un colapso general del sistema, tendremos la oportunidad de comprobar que reaparecerán ideas que aparecían claramente agostadas y fuera de la historia. Has planteado esa frase de Martin Luther King. El meollo de la frase no apunta tanto a la identificación de las gentes que resisten, sino a la hipocresía de muchas gentes que aparentan resistir y mostrarse solidarias, cuando en el fondo, cuando llegan los momentos delicados, prefieren mirar hacia otro lado. Creo que este es el sentido de fondo de esa frase, que creo que infelizmente es afortunada porque retrata algo extremadamente común. Y me atrevo a agregar una observación más, la de la bonomía. Es algo que me acompaña a la cabeza constantemente. ¿Qué es lo que tenemos que ser las personas que supuestamente queremos transformar en sentido igualitario y solidario nuestras sociedades? Tenemos que ser gentes amables, simpáticas, corteses, o cabe esperar que seamos más bien gentes adustas, antipáticas. No tengo ninguna respuesta clara a esta pregunta. Parece que tal y como la he formulado, el sesgo de la respuesta apuntaría a lo primero. Es preferible ser personas amables, cargadas de bonomía, que inmediatamente nos mostramos abiertas y que estamos dispuestas a beber unos vinos con quien fuera. Claro que sí. Si no somos esto, me temo que algo estaremos haciendo mal. Pero el escenario general nos invita también a ser moderadamente conscientes de hacia dónde vamos, de ese sentido tétrico que tú mencionabas antes, de la mano de esta ironía mía de, en vez de otro mundo es posible, otro mundo peor es probable. Y esto nos obliga a ser moderadamente serios simplemente por una razón, para no parecer frívolos, porque la frivolidad es un pecado mayor que la alegría simplemente no fundamentada en argumentos y en hechos. Me imagino que tendremos que ser las dos cosas a la vez, pero siempre desde la confianza de que si no hacemos lo que entendemos que debemos hacer, el mundo será aún peor que este que estamos trajinando en un momento tan triste como este. En La senda del Drago leemos ese encuentro con la ciudad, con Santa Cruz, que acabó por convertirse en su lugar en el mundo. Y él escribía, aquí se vive, la verdad es que nos retrató como nadie, aquí se vive en un tiempo diferente, con un ritmo de calma. Yo me paso el día en la calle, me lo pide el deseo de ir conociendo la ciudad, moviéndome en ella como pez en un estanque, no solo por la caricia del clima, sino más todavía por la suavidad de la convivencia humana, empezando por la cadencia del acento, sobre todo en las voces femeninas. Aquí el castellano no se encastilla en sílabas como piedras sillares, su música es cantarina y ondulante. Resumiendo, en este mundo el tiempo no me acucia, no me espolea. El caso es que aquí nada es urgente. Se pasea, se va a donde se quiere ir, se hace lo preciso, pero se deja tiempo para vivir y, por supuesto, para conversar. ¿Cómo era el día de San Pedro? Él siempre decía, ¿tú no te das cuenta cómo cunde el tiempo aquí? Que aquí cunde mucho más el tiempo, ¿no? Y yo le decía, sí, claro, es una hora menos. Pero bueno, es verdad, él paseaba mucho por la Rambla. O sea, a partir de... yo creo que la mayor parte del tiempo hemos estado en esa zona de la calle Robaina, por ahí cerca de donde está la comisaría de la policía, y él paseaba mucho por la Rambla. Le encantaba que la disposición de las sillas, que fueran Plaza así. de los Patos. Sí, de los sillones porque decía que estaban hechas como para conversar y para convivir, ¿no? Que no estaban todas así en línea recta, sino que estaban...
Y le gustaba mucho mirar a los niños, le gustaba, y con las kiosqueras, y ayer cuando vine también, la kiosquera todavía me dio un puñado de caramelitos, porque cada vez que pasaba por ahí le daban caramelitos. Y bueno, él se levantaba aquí también pronto y escribía bastante. Luego a media mañana bajaba a un bar que se llama El Escorpio, que está en la calle Jesús y María, y aquello era un poco, se convirtió casi en una oficinita, porque todo el barrio preguntaban, ¿a qué hora baja el señor San Pedro? Y ahí se presentaba la gente con libros para que firmaran y no sé cuántos. Y ahí además le hacían el barraquito con de todo, un barraquito ahí, no sé cuántos. Y yo le pregunté al cardiólogo si podía tomar eso y dice, mira, a la edad que tiene, ¿qué más da? No le prives de ese placer. Y bueno, luego volví a subir, volví a trabajar un rato, luego dormí la siesta. Él siempre mantuvo esos horarios un poco extravagantes de levantarse muy temprano y acostarse muy temprano. Y por la tarde luego íbamos aquí al cine, curiosamente íbamos mucho más al cine aquí que en Madrid, porque aquí cambiaban la cartelera todas las semanas. Los jueves, si mal no recuerdo, era el último día, el viernes creo que cambiaban la cartelera. Entonces, si no has visto la película, ya te la perdías, no como en Madrid que dices, ya iré a verlo, y cuando te quieres dar cuenta, esa película la han quitado. Aquí no, aquí sabías, aquí si el jueves no la habías ido a ver, tenías que ir al cine porque ya la iban a quitar. Y la gente, pero el control que nos tenía la gente era una cosa increíble, porque yo no me daba cuenta, pero me acuerdo un día que nos para alguien y dice, ¿qué, les gustó la película? ¿Y cómo? Y dice, no, que ustedes el miércoles vieron tal, no sé cuál película. Y comentamos, en otra ocasión, él estaba sordo, pero como con esa bonomía que le caracterizaba, él no sabía decir que no. Yo siempre decía, pues para ser académico se te han olvidado 2 letras del abecedario, la N y la O, si las juntas quiere decir no, pero él eso no lo sabía decir, eso era muy japonés. Entonces, cuando empezó a estar sordo, eso fue un problema, porque como no decía que no a nada y le sabía mal hacer repetir, él hacía como que lo había oído. Y en una de estas, y le digo yo, íbamos por acá, y le digo, espérame un momento que voy a entrar en esa tienda a preguntar una cosa. Sí, no se había enterado de nada, yo entro en la tienda, cuando salgo no está el San Pedro. Y entonces había 2 posibilidades para volver a casa, o por ahí así, o por ahí, ya está. Y entonces yo me quedo así mirando, ¿por dónde habrá ido? Y en la acera de enfrente, una señora que estaba hablando por su móvil, de pronto se quita el móvil y dice, su marido se ha ido por ahí abajo. Y yo ya llegó un momento que dije, pues menos mal que no me he tirado una canita al aire, porque aquí en este pueblo el control es absoluto. Y era una vida muy amable, y a él le hacía gracia todo eso, porque era así, una vida así como más humana, él a eso le llamaba calidez humana y tal. Y la verdad que no molestaban, era todo así como muy amable, y a él le gustaba mucho. Y luego tenía sus 2 princesitas, que eran las hijas de los vecinos, Irene y Eugenia, y eran sus princesitas, y bueno, teníamos mucha amistad con los vecinos. Y luego íbamos con mucha frecuencia a la laguna, a casa de Guta y Alonso, sobre todo en Navidades, y muchas veces a comer. Guta guisa muy bien y nos ponía unas mesas estupendas. Y básicamente esa, y trabajaba, y como le cundía mucho, yo renegaba aquí más que él, porque claro, España es muy centralista y trabajar desde la periferia es mucho más complicado que desde Madrid. De hecho, yo incluso ahora me he quedado en Madrid, porque incluso dentro de la península es mucho más fácil trabajar desde Madrid e ir a los sitios que desde la periferia. Tú, desde Madrid, menos a tu tierra, coges el AVE y en 1 hora o 2 estás en cualquier sitio. Y por ejemplo, desde Valencia es mucho más complicado ir a cualquier otro sitio. Pero aquí era complicado, las historias de las aduanas y tal, entonces la editorial te enviaba las cosas y te las enviaba normal, como si va de Madrid a Barcelona, y entonces como faltaban papeles, a ti no te llegaba, y siempre había algo que estaba en el muelle, la famosa frase, no, está en el muelle. Y yo digo, está en el muelle, ¿qué hago yo con eso en el muelle? Y claro, entonces
Yo renegaba mucho, y de hecho hay personas que yo sé que se piensan que dejamos de venir aquí por mí, pero no es cierto, ¿eh? Yo jamás puse pegas para venir, y eso que me he pillado aquí las mayores bronquitis de mi vida, pero nunca he puesto una pega para venir aquí, y sí que me gustaba. Lo que pasa es que a él se lo daban todo hecho y todo resuelto, y la que tiene que bregar es la que reniega. A él no le tenía que decir nadie que está en el muelle, me lo decían a mí. Y era un poco más complicado eso, pero bien, también tenía la ventaja de que como estaba más lejos venía menos gente a Incorriar. Que cuando hemos estado después dejamos de venir fundamentalmente por los aviones, porque la historia de los aeropuertos, y San Pedro llegó un momento que no toleraba que le quitaran el cinturón. Y yo dije, bueno, chico, pues si no te quieres quitar el cinturón, la ultraperificidad va a estar un poco complicada. Y aquel año pusieron el AVE Madrid-Málaga, y entonces ya pasamos los inviernos en la Costa del Sol. Pero a la Costa del Sol venía todo Dios, porque era tan sencillo como coger el AVE y ahí venga entrevistas y venga filmaciones y venga todo. Aquí venía menos gente y eso a él le traía muy feliz. Además es que realmente a él no le gustaba que viniera gente. Yo sé que en todos los apartamentos que hemos estado, de todos los sitios, en todos los apartamentos alquilados, lo primero que hacía es mandar quitar la cama y que le pusieran mesas de trabajo y las camas sobrantes. Y decía, ¿para qué queremos las camas? Y decía, bueno, pues tampoco molestan. Y yo siempre sospeché que era para que no se le ocurriera a nadie venir a quedarse, para no tener que recibir visitas en casa. Pero era realmente una persona, es que era muy seductor además, era de verdad una persona extraordinaria. Yo, la verdad es que siempre decía que mi vida ha sido un poco azarosa, y yo siempre tenía la sensación que la vida a mí me debía una, y siempre digo que me la saldó con creces el día que puso en mi camino José Luis San Pedro. También es cierto que ahora lo estoy pagando, porque nada es gratis en la vida, pero realmente es una experiencia maravillosa, y es un verdadero privilegio haber podido compartir. Y yo me siento satisfecha y casi orgullosa de haberle podido prolongar a él su vida útil. Porque realmente los últimos libros, todo, él ya no... De hecho, cuando escribimos el cuarteto para un solista, él lo empezó él solo. Y era un libro que iba a escribir él, y tenía mucho escrito, tenía un tocho, pero era infumable, porque en los últimos años de su vida él lo quería decir todo, lo que tú decías, de la prisa, y estaba muy preocupado, y la verdad es que era un poco pesado tener que llevar sobre nuestras espaldas todo el peso del mundo, y todos los males del mundo parecía que pesaban sobre nosotros, y entonces, lo quería decir todo, y tenía tanto escrito y tan buen material, pero eso sí era tan infumable, y él un día dijo que eso no funcionaba y que él ya no servía para escribir. Y entonces estaba todo en el cajón, y él que se tenía que retirar. Y yo estaba segurísima que si él adquiría el convencimiento de que no sirvo para escribir, se moría. Porque en él escribir es vivir, no era una frase hecha. La vida y la escritura era el anverso y reverso de una misma manera. Y entonces a mí me ha dado mucha pena de que, primero, me daba pena que sus lectores no tuvieran acceso a todo ese trabajón que él llevaba 2 años pegándose. Y segundo, es que, digo, se muere y va a ser el fin. Y entonces yo le dije, ¿tú me dejas que yo ese material lo reescriba a mi manera? Y me dijo, haz lo que quieras porque yo ya no sirvo. Vale. Entonces yo cogí y reescribí esas primeras 50 páginas que preocupan siempre mucho a los editores, ¿no? Porque si no te tragas esas ya corres el riesgo de echar el libro, y entonces eso no es rentable para ellos. Y las reescribí, le cambié muchas cosas y se lo enseñé. Entonces a él le gustó, y a partir de ahí ya se reenganchó al proyecto, y ahí ya fuimos negociando los capítulos, escribimos por consensos, íbamos los papeles de su mesa a la mía, de la mía a la suya, yo le tachaba, él me tachaba, poníamos no sé qué, y a la 4ª o 5ª habíamos consensuado el capítulo y lo escribimos por consenso, y ahí me di cuenta que realmente la unión era inquebrantable, porque eso un matrimonio que resiste una escritura a dúo, eso ya es realmente definitivo y para toda la vida. Y salió así el cuarteto para un solista.
Y al final, bueno, quedó bien. Los que nos conocen bien a los dos saben perfectamente qué partes del libro son míos y qué partes son suyas, eso, pero el que no, yo creo que en conjunto la unidad quedó bastante bien. Y, bueno, él murió, la verdad, tuvo la suerte de poder morir con la misma dignidad que vivió y eso también me satisface. Y, con un Campari. ¿cómo? Te pidió un Campari. Te pidió un Campari. Ah, sí, sí, antes de morir se pidió un Campari y le hicimos un granizado ahí porque no podía ya tragar y le hicimos ahí un granizado de Campari, se lo tomó con una pajita y dijo, ahora me encuentro mucho mejor. Y ya, esto ya, eso fue tranquilo y tal. Pero no, claro, él siempre quería irse sin que se enterara nadie. Entonces yo le decía, bueno, pues ya veremos cómo se hace esto. Si te mueres en agosto, a lo mejor lo puedo hacer, pero si te mueres dando una conferencia ante 400 personas del Yuyu, ¿cómo voy a ocultar yo que te has muerto? Él tenía pavor. Cada vez que veíamos en la televisión un entierro de un famoso, decía, a mí esto no, ¿eh? A mí esto no, ¿eh? A mí esto no, ¿eh? Y entonces no le gustaba nada todos esos circos mediáticos que se organizan en los entierros de los famosos y tal. Decía, tú primero me incineras y luego ya se lo dices y si alguien se quiere acordar de mí y me quiere hacer un homenaje, bueno, pues que me lo haga, pero estas cosas no, esto no. Y claro, yo dije, esto depende también de ti, si me colaboras, a lo mejor. Y colaboró porque no murió en agosto, pero sí en Semana Santa, que también. y a unas horas que se pudo disimular porque se pudo sacar de la casa sin que se enterara ni un solo vecino. Luego mucha gente se enfadó también, la verdad, porque mucha gente no lo entendió. Pero yo luego intenté acudir a todos los sitios para compensar a la gente que yo entendía, que querían, porque hay personas que viven las muertes de una manera muy distinta y se quedaron con las ganas de rendirle homenaje, no sé qué, no sé cuánto. Lo más divertido fue un anónimo que recibí que me decía, señora, muchas gracias por habernos evitado un entierro con el señor Berta a la cabeza, que era el entonces ministro de Cultura. Pero dudo que hubiera venido, pero bueno, por lo pronto la gente, hubo quien se alegró de eso y hubo quien no le gustó, pero bueno, al fin de cuentas su voluntad era la que contaba. Y él no tenía miedo a la muerte, pero sí al cómo morir. Y en ese sentido estuvo bien. Hay una frase suya que dice, la muerte se está portando bien conmigo porque me está dejando pensar. Y él murió con su libretita y su bolígrafo al lado, apuntando lo que se le ocurría. Y realmente murió con la misma dignidad que vivió y eso también me satisface. No he pedido que nadie lo describa porque lo va a hacer él, el aprendiz, el aprendiz, ¿no? Si quieres ponemos un vídeo breve y con eso terminamos. ¿Te sientas aquí? ¿Te sientas aquí? ¿Te sientas aquí? No sé si quiero, porque a mí los vídeos no sé si todavía me hacen mucha llorera. La muerte no es lo contrario de la vida, es la compañera de la vida. Imagínense ustedes qué sería la Tierra si no hubieran muerto todos los millones de personas que han sido antes que nosotros. Sería inhabitable. La vida sigue adelante, yo no sigo, pero la vida sigue y hay que aceptar que siga. Eso es el tipo de cosas para las que tenían que educarnos, para el realismo de la vida natural, de la armonía con el universo, que es lo que de verdad nos da felicidad. Se habla mucho de que no hay alternativas para el desarrollo. Claro que hay alternativas, y una muy importante es el desarrollo interior de cada uno, y ese lo podemos hacer todos si nos proponemos. El desarrollo interior, el llegar lo más al fondo de sí mismo que se pueda encontrar. Tú acabas de citar al principio un verso fantástico de San Juan de la Cruz, que era un poeta sensacional, que dice, entremos más adentro en la espesura.
Yo he procurado, he tratado de entrar más dentro en la espesura y toda mi vida la he entendido como aprendiz. Mi primera novela, que se publicó 40 años después, que se llama La estatua de Adolfo Espejo, y es muy poco conocida porque es una novela de principiante, esa novela tiene ya como argumento esencial que la vida del personaje es hacerse él mismo. Y yo he tratado de ser toda mi vida aprendiz de mí mismo. Y llego aquí como aprendiz. Y en este momento estoy tratando de ser aprendiz. Y si agradezco los aplausos de ustedes cuando he dicho algunas cosas, lo que más me gusta de eso es que me aplauden porque estoy diciendo lo que ustedes están pensando. Porque la mayoría de las personas pensamos más o menos lo mismo. Con más intensidad, mejor o peor, como yo con mis novelas, mejor escritas, peor escritas. Pero estoy expresando la sinceridad de un autor. Y ustedes, cuando me aplauden porque coinciden conmigo, expresan su sinceridad de su manera de ser y de pensar. Gracias por recordarle, pero sobre todo sigan leyéndole y sigan aprendiendo de sus enseñanzas.